Glorificamos el nombre de nuestro Dios, el cual, niños y niñas, Él nos cuida, nos ama, pero también nos pide que obedezcamos sus mandamientos, y uno de ellos es la obediencia. Amén. Me encontré al patito Juan en la esquina de un zaguán. Me encontré al patito Juan en la esquina de un zaguán. Y me dijo, vente, vamos a charlar, un consejo sabio yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sabio yo te voy a dar. Obedece a tu mamá, obedece a tu papá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te darán. Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así una niña buena vas a ser. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Vamos a cantarlo una vez más. Me encontré al patito Juan en la esquina de un zaguán. Me encontré al patito Juan, ¿dónde? En la esquina de un zaguán. Y me dijo, vente, vamos a charlar, un consejo sabio yo te voy a dar. Y me dijo, vente, vamos a charlar, un consejo sabio yo te voy a dar. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Aleluya. Alabamos a nuestro Dios y vamos a obedecer sus mandamientos, ¿no? Porque amamos al Señor y Él nos ama, dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Una vez más, dile al Señor. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados
pecado soy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame, hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame, hazme otra vez, ayúdame a serte fiel, a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame, hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu salvación, por tu perdón. Y ahí en tu lugar, en tu casa, con tu familia, haz esta oración de gratitud. Y de esta manera nos despedimos del Señor, de este servicio. Gracias, Padre, por tu misericordia, porque tú nos has amado, Señor, con ese amor precioso del Padre. Gracias, porque tú diste a tu Hijo, oh Dios, por salvación nuestra. Gracias, Señor, porque tú nos perdonas, tú nos ayudas, Señor, en todo tiempo. Bendice la vida, Señor, de tu iglesia. Bendice la vida de cada niño que nos escucha en sus hogares, Señor, sus padres, su familia, sus abuelos, Señor. Pido, Señor, que derrames de tu bendición siempre, en todo momento, Jesús. Padre, bendice nuestras vidas. Quédate en todo tiempo con nosotros. Y creemos, Señor, que tú traerás mejores cosas día a día. Sobre todo por tu misericordia, que día a día son nuevas cada mañana. Gracias, Señor. Estamos agradecidos, Señor, porque tú no nos dejas. Bendice, Señor, y quédate en cada hogar de mis hermanos, Señor, que nos escuchan. Quédate en cada hogar de nuestros amigos también que nos escuchan. Y haz la obra, Señor, de salvación como tú lo has hecho con nosotros, Jesús. Que tenemos esa vida llena de gozo, felicidad y esperanza en medio de la desesperanza. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra paz y nuestro consuelo. Te alabamos y glorificamos tu santo nombre en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Señor les bendiga, niños, Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos que nos escucharon, que nos escuchan y nos siguen en esta red social. Gracias y que el Señor les bendiga a todos. Queridos hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Gracias a Dios por estas maravillosas oportunidades que siempre nos concede. Dios guarde su vida, su hogar. Dios cuide de su familia, cuide de su casa. Y qué bueno es alabar a Dios con cánticos, pero también el culto, aparte de celebrar a Dios con cánticos, también es escuchar su voz en su palabra. Hay una porción a propósito de lo que hemos estado compartiendo durante estos domingos, ya muy cercana a la celebración del Día del Niño. El próximo viernes estaremos celebrando a los niños y a las niñas. Y es bueno recordar y también es bueno encontrar directrices bíblicas acerca de nuestra manera de relacionarnos con los niños y las niñas. Y yo quiero siempre invitarle, ame a sus hijos y a sus hijas. Cuando son niños y cuando son niñas es una etapa mágica, es una etapa que no va a regresar. Los niños y las niñas van a crecer, van a entrar en una etapa de adolescencia que puede ser bastante compleja, bastante difícil porque es una fase de crecimiento y
Después llegarán a la edad de ser jóvenes adultos, y bueno, elegirán carrera. Algunas elegirán a la persona con la cual van a formar un matrimonio, una familia, tomarán decisiones, trabajarán, construirán hogares propios, etc. Entonces, la etapa de la niñez es una etapa que debe vivirse con gozo y es una etapa de acompañamiento, pero también una etapa de formación. Nuestros niños y nuestras niñas necesitan ser formados. Hay un psicólogo contemporáneo, más que psicólogo, un filósofo contemporáneo originario de España, Fernando Savater. Me gustan mucho algunas cosas que Fernando Savater aborda, y Fernando Savater dice que los niños y las niñas, si les dejamos crecer así, sin ninguna dirección, son como esa hiedra que se extiende por el patio, por los terrenos. Para que se levante necesitan una oposición, de tal manera que cuando crece la hierba abajo y encuentra algo que le haga oposición, tiene que subir, y eso le ayuda a crecer. Los niños son un poco así. Si tú y yo no ponemos un poco de oposición, reglas, límites, difícilmente esos niños y niñas van a construir una vida con propósito y sentido. Para eso te puso Dios, para eso nos puso Dios como padres, pero también como parte de la familia. Si tú notas algo que puede ayudar a crecer a un niño o una niña, sé sabio y sé sabia, acércate a su papá, a su mamá y dilo con amor. Nunca lo hagas desde la perspectiva ni del chisme ni de la crítica, dilo con amor. Si tu deseo es ayudar a alguien, sé amoroso, sé amorosa. Di las cosas con la sabiduría de Cristo. Eso ayuda más que la crítica sin sentido y sin propósito. Quiero invitarte a que vengas conmigo al capítulo 19 de Mateo. Y en este capítulo 19 de Mateo vemos un pasaje. Primero empieza este capítulo diciendo: Jesús enseña sobre el divorcio. Es la primera parte de este capítulo y prácticamente hay allí 12 versículos, del 1 hasta el 12, que hablan de este asunto del divorcio. Algunos fariseos se acercan a Jesús y le preguntan: ¿es lícito repudiar a la esposa por cualquier cosa? Y Jesús empieza a entrar en un diálogo con ellos. Se puede decir que hasta en un debate. Ellos dicen: pero Moisés mandó dar carta de divorcio. Jesús les corrige. No es que esté en contra de Moisés, es que ellos no han entendido a Moisés. Jesús les dice: Moisés les permitió, pero por la dureza de su corazón. Mira, la situación en el matrimonio en ese tiempo había llegado a tal extremo que por cosas tan simples algunos esposos querían divorciarse de sus esposas. ¿Y cuáles eran esas razones simples? Sencillamente, habían visto a una mujer que fuera más agradable, que les pareciera más guapa que la esposa, y consideraban que era causal ya de dar una carta de repudio, carta de divorcio, separarse de la esposa y construir una nueva relación. Y Jesús está hablando de la santidad del matrimonio. Y después de haber discutido con estos escribas y fariseos, los discípulos están allí expectantes y le dicen: Señor, si las cosas son así, mejor sería para cada varón quedarse sin casar, porque es muy complejo, es muy difícil, la demanda es muy grande. Y Jesús le dice a sus discípulos: no cualquiera tiene el don de continencia. No cualquiera puede quedarse célibe sin casarse. No cualquiera puede quedarse así, sino aquel a quien Dios le ha dado ese regalo, sino aquella persona a quien Dios le ha dotado de ese don de continencia, de ese don del celibato. No es simplemente impuesto. O bueno, en algunos casos, dice el Señor Jesús, algunas personas se han vuelto eunucas, porque se acostumbraba que cuando alguna persona cuidaba a un harem, un varón, lo castraban, lo hacían eunuco para cuidar ese harem y que no abusara de las esposas del rey. Pero después, la palabra eunuco tuvo otro significado que no vamos a tratar aquí. Pero lo que está diciendo Jesús: no cualquiera puede quedarse en el celibato. No es para todos, no es por mandato, es porque Dios lo ha entregado. Y después de haber estado en esa discusión tan interesante, pero también tan desgastante, yo pienso que los discípulos creen que Jesús está demasiado cansado. Y en ese contexto, después de esa discusión de un tema que parece muy relevante, de un tema que parece llamar la atención
a la mayor parte de las personas adultas, adultos, ¿a quién no le interesa escuchar estos debates respecto al matrimonio, respecto al divorcio, respecto a las razones por las cuales Dios espera que permanezcamos juntos a nuestra pareja? Entonces se acercan unas mamás que tal vez no conocen del todo a Jesús, pero que le han visto hacer cosas. Y han visto que cuando Jesús toca a alguien o a algo, cosas extraordinarias suceden. Y con ese antecedente, estas mamás muy seguramente vienen con todas las expectativas. La escritura no dice literalmente que son mamás. Ahorita lo vamos a leer. Pero generalmente eran las personas que llevaban a los niños y a las niñas. Y se acercan para que Jesús tocara y bendijera a sus hijos. ¿Qué privilegio veían en esto? ¿Qué cosas tan maravillosas habían visto que se podían hacer con las manos de Jesús? Que se los traen para que Él les toque. ¿Qué quieren las mamás? Que Jesús vea a sus niños, les toque y les bendiga. Con eso para ellas va a ser suficiente. Ellas creen que eso va a ayudar a sus hijos, a sus hijas, a tener una vida de éxito. Yo creo que estas personas están con esa expectativa muy grande y por eso traen a sus pequeños y pequeñas a Jesús. Veamos la narrativa. Lucas capítulo 19, versículo 13 en adelante. Entonces, después de la gran discusión, le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Hay mamás que desean que Jesús bendiga a sus niños, a sus niñas, pero los discípulos no permiten el acercamiento. ¿Será que nosotros obstaculizamos la llegada de los niños a los pies de Cristo? Porque si ni siquiera les dejamos ser parte de la iglesia, nos parece que los niños y las niñas estorban a la iglesia. Vemos la vida con un sentido utilitario y decimos, hay 80 miembros en la congregación, adultos, adultas, y 20 niños, como si fueran un rebaño aparte, como si no fueran parte de la comunidad de fe. ¿Por qué? Por una razón utilitaria, porque a lo mejor no aportan económicamente, porque a lo mejor no ayudan a arreglar el templo, no ayudan a barrer, no ayudan a trapear. Tal vez por ese sentido utilitario les dejamos aparte. Tal vez aquellos discípulos no son tan distintos a lo que somos nosotros. Las mamás llevan a sus niños y a sus niñas para que Jesús ponga las manos sobre de ellos, ore, les bendiga, les toque. Y ellos se oponen. Tal vez están pensando que Jesús está demasiado cansado como para atender en ese momento a esos niños y niñas. Tal vez piensan, ha ocupado demasiada energía en asuntos más relevantes, pero atender niños, pero cuidarles, pero tocarles, pero acercarles a Él, eso no es tan importante. O tal vez estos discípulos están pensando, no, las cosas relevantes las trata Jesús en momentos apropiados, pero esas nimiedades no las trata Él. ¿Para qué traerles niños? No es un tema tan relevante y tan importante. No sabemos cuál fue la causa, pero los discípulos reaccionan con resistencia, con cierta hostilidad hacia los niños específicamente. Quieren apartarlos. Pensarán que estorban, pensarán que no son importantes, pensarán que esas cosas no son para Dios. Dios no atiende esas cosas. Dios se ocupa de asuntos, de negocios, de los adultos, de los problemas maritales. Dios se ocupa de asuntos que son mucho más relevantes de la vida adulta. Pero chamaquillos, chamaquillas, tal vez eso creen los discípulos. ¿No será que la iglesia de Jesucristo tiene el mismo problema ahora con nuestros niños y niñas? Yo creo que mucha gente no se ha dado cuenta que no puede llamarse genuinamente discípula, discípulo de Cristo, tratando con menosprecio a los niños y niñas. Ninguna persona que se llame genuinamente discípula, discípulo de Jesucristo,
puede menospreciar a los pequeños y a las pequeñas. Ninguna persona. ¿Por qué? Porque si reflejamos la vida de Cristo, Cristo no menospreciaba a los niños y a las niñas. Él estaba dispuesto a abrir su corazón. Y entonces dice la palabra de Dios de la siguiente manera, interviene el Señor Jesús, versículo 11. Entonces, dice el versículo 14, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y Jesús tiene que intervenir. Y Jesús tiene que dar una orden. Dejen que los niños vengan a mí. Quiten todo obstáculo. No se lo impidan. De los tales es el reino de los cielos. Hay tres cosas dichas aquí. Deja que el niño y la niña se acerque a Jesús. ¿De qué manera se le puede acercar a Jesús? Ama a tu niño, ama a tu niña. Cuídale. Trabaja por él, trabaja por ella. Lleva el recurso que necesita para su desarrollo físico, para su desarrollo mental, para su desarrollo emocional, para su desarrollo espiritual, para su desarrollo afectivo. Permite que tu niño, que tu niña pueda acercarse a la Escritura. No le impidas buscar a Dios. No seas un obstáculo con tu testimonio, ni tampoco cierra la posibilidad de que tu niño, que tu niña escuche la palabra de Dios. Dejen que los niños se acerquen a mí, dice Jesús. La segunda parte de esto dice, no se lo impidáis, no le impidas. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos que impide a nuestros niños y a nuestras niñas acercarse a Dios? ¿Qué es lo que tú y yo cuando estamos en la iglesia hacemos y que obstaculiza que los niños y las niñas se acerquen a Dios? Contaba el hermano Eli Camas algo que a mí me cayó mucho en gracia. Decía que visitó una iglesia y entonces sus hijos fueron llevados al grupo de niños pensando que les iban a dar una clase. Y lo que le refirieron sus hijos fue que había un hermano que recibía a los niños, los tenía en un espacio para que no molestaran a los adultos, sin enseñarles nada, les dejaba correr y jugar en ese espacio, pero no permitía que los niños y las niñas salieran de ese espacio. Tenía un palo, un garrote, para evitar que aquellos niños y niñas entraran al templo, porque ahí se trataban cosas muy importantes de adultos. ¿Cuántos niños, niñas han sido maltratados en nuestras iglesias por la manera en que nos referimos a ellos, por las expresiones que usamos con ellos? Una de mis hermanas llegó un día preocupada. Estaba en segundo de primaria, pero entendía muchas cosas. A esa edad comprendía muchísimas cosas. Y llegó y preguntó y dijo, ¿verdad que no está bien que un maestro llame a los alumnos y a las alumnas estupiditos? Y la pregunta fue, ¿por qué lo dices? Porque cuando vamos entrando al salón, ya sea que terminamos el recreo, vamos llegando de la casa y entramos al salón, allí está el maestro en el salón. Y más de una vez nos ha dicho, adelante estupiditos. ¿Te puedes imaginar lo que una expresión así causa en el corazón y la mente de un niño o de una niña, si de por sí hay niños y niñas que tienen algunos problemas en sus hogares o algunos problemas de aprendizaje? ¿Cómo marcan esas expresiones? ¿Cómo aíslan? ¿Cómo hacen que un niño y una niña se sienta incapaz de lograr grandes cosas? Dice Jesús, no les pongas esos obstáculos. No les impidas. De los tales es el reino de los cielos. Ellos están más cerca que tú y que yo de la presencia de Dios. Nos guste o no.
Eso no es un tema de discusión. Es que soy muy buen cristiano, es que soy muy buena cristiana, es que obedezco a Dios, es que yo hago lo... No, espérate. Jesús dice que esos niños y niñas están mucho más cerca de Dios de lo que tú y yo creemos. Inclusive más cerca de Dios que muchos y muchas de nosotros. Pero quizá nuestra actitud que obstaculiza sus vidas, su acercamiento, hace que ellos y ellas se vayan alejando a la medida que van creciendo. Y algunos más se irán alejando por decisiones personales. Aquel niño o niña que tú veías que te pedía y clamaba y que te insistía, mamá, vamos a la escuelita bíblica, papá, llévame a la escuelita bíblica. Tal vez en la adolescencia lo veas que te dice, no quiero ir a la iglesia, ve tú. Y en la juventud que te dice, no me interesa, veo mucha hipocresía en la iglesia. Claro, se vuelven responsables ellos en esa edad. Pero ¿no será que nosotros estamos impidiendo que se acerquen y estamos propiciando un alejamiento cuando ellos están muy cerca del corazón de Dios? Demasiado cerca del corazón de Dios. Ahora quieren ver una comunidad de fe que sea congruente con ese corazón de Dios y que también les diga, a través de mi testimonio, del amor que te tengo, de la paciencia que te muestro, a través de mi vida, yo también te digo que eres importante para Dios y para nosotros. Yo creo que es una preocupación que debe tener la iglesia. ¿Qué hacemos con nuestros niños? Si tú y yo vemos las estadísticas de niños y niñas que han llegado a la iglesia, de esa estadística veamos cuántos de esos niños llegan a la edad adulta y todavía permanecen en la iglesia, no solo yendo a sentarse a un espacio, sino participando en todo lo que implica participar para una iglesia. Mi hermano, mi hermana, no seamos parte de esos obstáculos que impiden que nuestros niños y nuestras niñas se acerquen a Jesús. Cuida tus palabras, cuida tus acciones, cuida tu comportamiento, cuida tu trato desde tu hogar con ellos. Y cuida, hermano, hermana, tus expresiones y deja que el corazón de Dios se exprese para el corazón de tus niños y niñas. Y si no son tuyos porque tú no les has engendrado, se vuelven tuyos cuando son parte de la comunidad de fe. Porque Dios también nos compromete a cuidar de ellos y de ellas, a amarles, a respetarles, a conducirles, a dirigirles. Dios también nos enseña que donde quiera que un niño o una niña se forma en el principio de vida cristiana, un adulto se desarrollará en una fe profunda y genuina delante de Dios y de su iglesia. Y dice la Escritura que después de que Jesús quitó aquel obstáculo, después de que Jesús logró que los discípulos se hicieran a un lado y que las mamás se acercaran a aquellos pequeños y pequeñas, dice la Escritura, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Jesús pudo haberse ido después de esa gran discusión, después de ese gran debate. Jesús pudo haber dicho, ya he cumplido hasta ahora con mi labor en este día. Quiero alejarme. Pero sabes que Jesús abrió su corazón y su tiempo para los pequeños y pequeñas. Y hasta que pudo poner sus manos y bendecirles, entonces salió de allí. Ningún trabajo auténtico y genuino de la iglesia es completo si no ha cumplido también la labor de amor para con sus niños y sus niñas. Ningún trabajo matrimonial es completo
si no hemos dedicado tiempo suficiente para enseñar el amor, la gracia de Dios y cuidar de nuestros niños y nuestras niñas. No basta con trabajar arduamente y traer todo lo necesario para que se vistan, para que utilicen buena ropa, buen calzado, para que se diviertan, para que coman bien. No basta. Hay que darles buen tiempo, atenderles y sobre todo reflejar el amor de Cristo para con nuestros niños y para con nuestras niñas. Un día crecerán, un día se harán adultos. Muchos de esos niños y niñas seguirán en el camino, caminarán asistiendo a las congregaciones y participarán. Quizá algunas, por alguna razón se desviarán un tiempo, pero volverán otra vez y encontrarán la gracia y el amor de Dios dispuesto para sus vidas, ahora que son personas adultas, ahora que son adultos. Pero un grueso de esos niños y niñas se convertirán en adultos, en adultas, con un resentimiento profundo en su corazón, que nunca querrán saber nada de la iglesia, que escucharán palabra, que quizá lean la Biblia, que quizá oren en sus hogares, pero que tengan un rechazo profundo a esas comunidades de fe que no supieron cobijar a sus pequeños y pequeñas. ¿Sabes qué? Dios nos ha puesto un gran trabajo como comunidad de fe, como iglesia cristiana. Dios te bendiga, hermano, hermana. Tienes niños, tienes niñas. Empieza mostrándoles el amor y la gracia de Cristo. Muéstrales con su testimonio que son valiosos y valiosas para ti. Muéstrales con tu vida lo importante que son esos pequeños y pequeñas. Y mi querido hermano, mi querida hermana, si tienes un niño difícil, sí, la disciplina es importante, pero la disciplina sin amor se vuelve sin propósito. La disciplina sin ejemplo no tiene base. Y la disciplina sin enseñanza verbal no produce ningún cambio. Si disciplinas, también amas. Si disciplinas y amas, querido hermano o hermana, también muestra con tu ejemplo cómo se hacen las cosas. Si disciplinas, querido hermano, querida hermana, y con tu ejemplo y con tu enseñanza estás haciendo las cosas y con tu amor, yo te aseguro que vas a tener un éxito excepcional en formar hijos e hijas que amen a Dios, no por ese miedo espantoso como se enseñaba anteriormente, que la gente pensaba que Dios estaba allí con un látigo, esperando que nos equivocáramos para desatar toda su ira en nosotros. Sin duda que hay consecuencias a los actos equivocados, eso no lo negamos. Pero yo soy padre, mis hijas fueron pequeñas, mi esposa también me acompañó en este proceso, lo hemos hecho entre los dos. Y por supuesto que no podíamos solamente disciplinar sin amor y sin mostrarles ejemplo. Todo requiere de un esfuerzo en Cristo Jesús. Ponte de acuerdo con tu esposo, con tu esposa. Si por alguna razón vives solo, vives sola, ora a Dios y que te dé abundante sabiduría. Y Dios bendiga a tus pequeños y pequeñas, les prospere y les haga crecer sabiamente y en todas las áreas de su corazón y de su vida. Y abrázales. Si vas a comprarles un regalo este día del niño, no está mal. Pero por favor no sustituyas ese regalo. Que no sustituya
la falta de amor ese regalo. Que ese regalo no sustituya la falta de tiempo. No, que ese regalo complemente lo que sabes hacer. Dar tiempo a tus hijos, abrazarles, besarles, a tus hijas, orar por ellos, orar por ellas. Pero un regalo no sustituye aquello que es esencial. Así te adoramos, Señor, así te bendecimos y así te agradecemos. Porque tu fidelidad, tu amor, tu poder y tu majestad nos sustentan. Nos presentamos a ti y te glorificamos y te agradecemos. En Cristo Jesús, Rey del universo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a tu nombre. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, hermanas. Dios les guarde. Johnny cerrará con un canto más. Y por favor, el viernes celebre con amor a sus pequeños y pequeñas, pero hágalo también todos los días de su vida, y que nuestro Dios le dé abundante gracia y sabiduría en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, hermanas.